Buenas tardes a todos, sean bienvenidos nuevamente a una transmisión en vivo. El día de hoy tenemos una plática muy interesante, la cual será impartida por la doctora Angélica Cuapio Ortiz. Ella es cirujano dentista especialista en medicina bucal. Cuenta con un posgrado en educación superior. Es profesora titular de la licenciatura en estomatología desde 1991 en la UAM Xochimilco. Ha desempeñado cargos como jefe de servicio y directora de 2 clínicas estomatológicas de la licenciatura. Ha tenido diversas publicaciones a nivel nacional e internacional. Y bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora Angélica. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación y aprovecho también para agradecer a la doctora Araceli Hernández Alpizar, quien fue la persona que me invitó a dar esta plática y compartirla con ustedes. Entonces, sin más preámbulo, me voy a permitir compartirles una presentación que preparé para este día, en el que abordaremos un tema interesante, sí. Espero que sea del interés de todos ustedes y vamos a arrancar. Bien, el tema del que les voy a hablar el día de hoy son las enfermedades bucodentales más frecuentes o prevalentes y cómo prevenirlas. Para poder hablar de enfermedades necesitamos partir de conceptos de normalidad, de tal suerte que me voy a permitir hablar de algunas de las características de la cavidad bucal. La cavidad bucal forma parte del cuerpo humano y muchas veces la vemos como algo aislado al resto del organismo. Sin embargo, se ha demostrado que lo que ocurre en la cavidad bucal va a tener repercusiones a nivel general en nuestro cuerpo y viceversa. Lo que ocurra a nivel general en nuestro organismo va a tener repercusiones en nuestra cavidad bucal. La cavidad bucal es una cavidad corporal que contiene miles de microorganismos, como lo vemos ahí en esas dos imágenes que les coloqué. A pesar de que contiene miles de microorganismos, entre los que encontramos bacterias, hongos, virus, protozoarios, etc., es una cavidad que tiene mecanismos de defensa específicos para mantener un equilibrio. Dentro de los mecanismos de defensa específicos voy a mencionar 3. Uno, que sería la temperatura de la cavidad bucal, que oscila entre 36.2 y 37.5 grados, y que cuando esta temperatura tiene variaciones, este equilibrio del que hablamos anteriormente se va a perder. Otra característica de esta cavidad bucal es que tiene un pH neutro, es decir, no es ni ácida ni alcalina, es un pH neutro que le confiere estas características. Nuestra cavidad bucal está constituida por tejidos blandos y duros, dentro de los que podemos mencionar algunos. Dentro de los blandos tenemos pues la lengua, la parte interna de las mejillas, los labios, el piso mismo de la cavidad bucal y los tejidos que revisten los maxilares, tanto el superior como el inferior, mejor conocido como mandíbula. Los tejidos duros en esta cavidad van a corresponder a los maxilares, maxilar superior e inferior, y los órganos dentarios o dientes. Estos tejidos en conjunto van a funcionar para llevar a cabo funciones muy importantes, tales como la masticación, que va de la mano de la digestión de algunos alimentos, que inicia justamente en esa cavidad bucal. La fonación, que es la capacidad para expresarnos, es decir, el hablar y poder relacionarlos con nuestra especie. La deglución, que es el acto de tragar o deglutir el alimento que estamos masticando. Y la respiración,
como una función secundaria, ya que sabemos que la primaria, la función primaria de la respiración, está a cargo del sistema respiratorio que inicia justamente en la nariz. Esta cavidad bucal contiene un lubricante. Este lubricante es un lubricante natural que se llama saliva y que le va a conferir protección, pero además nos va a ayudar a remineralizar los dientes. ¿Esto qué significa? Nosotros con los diversos alimentos que comemos o que no, de los cuales nos alimentamos, va a haber una pérdida constante de minerales de estas estructuras duras, específicamente de los dientes. Y la saliva contiene iones que van a estar bañando a esos dientes todo el tiempo, confiriéndole esta capacidad de remineralización. Entonces, este lubricante natural es algo muy importante para mantener también ese equilibrio del cual hemos hablado ya. ¿Cuáles son las enfermedades frecuentes a las que voy a hacer referencia? La primera, por ser la más frecuente de las tres, es la caries dental. Una enfermedad que afecta a los órganos dentarios o a los dientes y que consiste en ir destruyéndolos a partir de que se van perdiendo minerales. Nuestros órganos dentarios están constituidos por 2 o 3 tejidos duros, de los cuales el más superficial, que se llama esmalte, es el tejido más duro del cuerpo humano. Sin embargo, al enfrentarse a ciertos grupos de bacterias, este tejido pierde minerales y esto hace que los órganos dentarios se vayan destruyendo paulatinamente. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿qué porcentaje de la población, por lo menos en América Latina, cursa con esta enfermedad? Se calcula que del 95 al 99% de la población de niños y adolescentes cursan con esta enfermedad. Es decir, 9 de cada 10 sujetos cursan con esta enfermedad. La segunda enfermedad es una enfermedad que se denomina gingivitis, que significa inflamación de las encías, y es una enfermedad que afecta efectivamente a las encías de nuestra cavidad bucal y que está asociada a acumulación importante de bacterias mismas que producen efectos tóxicos sobre estos tejidos y el organismo responde inflamándose. Esta enfermedad tiene una frecuencia del 65 al 70%, pero se calcula que todos hemos cursado con gingivitis en algún momento de nuestra vida. Es decir, este porcentaje se puede incrementar hasta el 100%. La periodontitis, por su parte, es una enfermedad que puede ser secundaria a la gingivitis, es decir, la enfermedad empieza por una inflamación de las encías y evoluciona hacia una periodontitis. De tal suerte que la periodontitis es una enfermedad inflamatoria que afecta los tejidos que le dan soporte a los mismos dentro de esa cavidad bucal. Esta enfermedad se calcula que tiene una frecuencia del 15 al 25, 30% en la población adulta. Y en el caso de la gingivitis la observamos desde la adolescencia hasta la edad adulta. Para poder enfocarnos a lo que son estas enfermedades, necesitamos revisar lo que es la placa dentobacteriana, también conocida como placa dental, o más recientemente, en un término más novedoso y más integral, que se denomina biofilm dental. ¿Qué es este biofilm dental? El biofilm dental es una película incolora, pegajosa, compuesta por bacterias y azúcares que se adhiere a nuestros dientes.
En la primera fotografía, en esta de arriba, el estomatólogo o el odontólogo o el dentista, como quieran llamarle, tiene que llevar a cabo métodos de tinción para poder observarla. Si se fijan en esta fotografía todas estas zonas teñidas son las zonas en donde está esta placa dental. Se ha observado y se ha estudiado esto y se ha observado que después de una higiene bucal a través de cepillado, el biofilm dental se forma a las 4 horas de habernos cepillado. Eso implica la razón por la cual se recomienda que la higiene bucodental sea 3 veces al día o por lo menos 2. En la fotografía de abajo vemos una fotografía donde estamos observando ya, sin necesidad de teñir el biofilm dental, una acumulación de esta masa incolora y pegajosa que está formada, como ya lo informé, de bacterias, múltiples bacterias, y que se vuelve un irritante para dientes y encías. Esta fotografía nos habla de un sujeto que no ha llevado a cabo la higiene bucodental por varios días, de tal suerte que ya ni siquiera necesito teñirla para poder verla. Este biofilm se va a acumular en todas las zonas de la cavidad bucal, pero tiene predilección por las zonas más retentivas. Una de las funciones de la cavidad bucal es la autolimpieza. La cavidad bucal tiene esa capacidad de estarse autolimpiando constantemente a través de las funciones que realiza. Cuando nosotros estamos hablando, estamos llevando a cabo movimientos de nuestros tejidos y eso hace que las zonas en las que estas colonias bacterianas se han retenido puedan ser removidas a través de estos movimientos que estamos llevando a cabo durante las funciones de la cavidad bucal, como son la masticación y la fonación, entre otras. Este biofilm o placa dental, cuando se endurece, y esto ocurre porque, como ya les informé, en la saliva tenemos iones fósforo y calcio, que se van a ir depositando sobre este biofilm y se torna en un depósito duro, es decir, este biofilm tiene la capacidad de endurecerse a través de estos depósitos de calcio y fósforo y se forma entonces lo que conocemos como sarro o cálculo dental. Este biofilm o placa dental es la causa primaria del inicio y evolución de las 3 enfermedades a las cuales nos vamos a hacer referencia: la caries dental y la enfermedad de las encías, en donde estamos incluyendo a la gingivitis y a la periodontitis. ¿Qué es la caries dental? La caries dental, como ya lo dije, es una enfermedad muy frecuente en población infantil y adolescente que tiende a reducirse después de los 18 años, pero vuelve a incrementarse en la edad adulta debido a múltiples factores. Es una enfermedad infecciosa, transmisible y multifactorial, y quisiera detenerme a explicar por qué son estas las 3 características de esta enfermedad. Es una enfermedad infecciosa debido a que se genera por la propagación o multiplicación de bacterias específicamente cariogénicas. Eso significa que son bacterias capaces de producir ácidos que van a generar una desmineralización en estos órganos dentarios. Es una enfermedad transmisible porque se puede transmitir de un sujeto a otro, y un ejemplo clave es cuando las madres o los padres o algún familiar besa a un bebé en donde se están apenas formando los dientes o que ya hicieron erupción a esa cavidad bucal,
y se pueden transmitir esas bacterias de un sujeto a otro. Otro ejemplo sería cuando las madres soplan los alimentos que le van a ofrecer al menor en aras de alimentarlo, y ahí a través de soplar ese alimento y después dárselo al menor, se está transmitiendo a las bacterias responsables de esta enfermedad. Y el mejor ejemplo es que por cercanía, si yo tengo un órgano adentario afectado por lesión cariosa, es muy frecuente que el que está al lado se pueda infectar de esta enfermedad. ¿Por qué es multifactorial? Porque es una enfermedad en la que se requieren múltiples factores para que se lleve a cabo. En este esquema que tengo en esta parte superior de mi diapositiva, podemos ver cómo la interacción de varios factores me van a llevar al desarrollo de la enfermedad, y en donde tenemos al huésped, que sería en este caso el órgano dentario y la saliva de la cavidad bucal. Tenemos una dieta cariogénica representada por alta ingesta de hidratos de carbono. Tenemos los microorganismos productores de estos ácidos y tenemos el factor tiempo, ¿sí? Entonces, por eso es multifactorial, porque son varios los factores que inciden para que esta enfermedad se genere. Esta enfermedad se caracteriza por la desintegración progresiva de los dientes. Ya un poquito expliqué cómo. Las bacterias que se van a estar duplicando en esta cavidad bucal que ha perdido el equilibrio van a ser productoras de ácidos, y estos ácidos, al estar en contacto con los dientes o los órganos dentarios, van a empezar a hacer que los minerales de estos órganos dentarios se empiecen a perder. Y es progresiva porque va a tener etapas. En esta fotografía, por ejemplo, podemos ver esta lesión blanca aquí a la altura del cuello del órgano dentario, y también la tenemos en este otro órgano dentario de más atrás. Es una lesión cariosa incipiente. ¿Por qué incipiente? Porque es una lesión cariosa prácticamente que está iniciando, ¿sí? Si nosotros en esta etapa detectamos esta lesión va a ser una lesión reversible, es decir, con diversas técnicas, con aplicación de diversos materiales odontológicos, podemos nosotros revertir esta lesión. En la fotografía de más abajo vemos un estadio más avanzado de la enfermedad, en donde ya tenemos el inicio de cavitación. Aquí, si se fijan ustedes, no hay ninguna cavitación. En este ya hay una cavitación en donde ya la pérdida de minerales es más evidente, y a través de esa cavitación va a evolucionar la enfermedad. En este estadio, que es un estadio más tardío, ya vemos una cavidad franca en los órganos dentarios producto de esa pérdida de minerales, en donde, si imaginamos que hay dentro de esa cavidad, pues habrá restos de alimentos, colonias bacterianas, y que si nos cuesta trabajo llevar a cabo una higiene bucal sobre superficies lisas, imagínense ustedes si va a ser fácil eliminar las colonias bacterianas y los ácidos que se están generando ya dentro de una cavidad franca. En este otro caso vemos cómo ya la destrucción del órgano dentario es más evidente, y esto nos va a llevar a un proceso irreversible en donde el final de esta enfermedad se traduce en la pérdida del órgano dentario, generándonos otro tipo de enfermedad, que es el edentulismo o la pérdida de los órganos dentarios.
¿cuáles serían los factores de riesgo que están asociados a esta enfermedad? Entendiendo como factor de riesgo una situación o circunstancia que aumenta la posibilidad de adquirir la enfermedad. Evidentemente, una dieta alta en azúcares, es decir, una dieta hipercalórica o mejor conocida como dieta cariogénica, en la que se ingieren grandes cantidades de hidratos de carbono, unos hábitos higiénicos deficientes, porque ya vimos que esto es producto de la acumulación de esta placa dental o biofilm, en donde están contenidas tanto las bacterias como los nutrientes de las mismas, que en este caso son los azúcares. Pocas o nulas visitas con el profesional de la salud bucal. Mucha gente no acostumbra a visitar de manera rutinaria al odontólogo hasta que se presenta alguna complicación de orden de dolor o de inflamación secundaria a un proceso infeccioso. Si nosotros visitamos al estomatólogo, dentista o odontólogo por lo menos 2 veces al año, este profesional de la salud bucodental va a ser el encargado de detectar oportunamente las lesiones cuando todavía estas pueden ser reversibles sin necesidad de llevar a cabo tratamientos invasivos. Cepillarse los dientes con pastas no fluoradas se vuelve un factor de riesgo para caries dental porque actualmente se sabe que el fluoruro, que es un elemento químico que encontramos en la naturaleza, al adicionarse a las pastas dentales, le va a conferir al órgano dentario o al diente que está siendo cepillado con estas pastas una resistencia al ataque ácido de esas bacterias que están generando esos ácidos a partir de los azúcares que hemos ingerido. De tal suerte que si nosotros vamos al súper y escogemos cualquier pasta que se nos ocurra, pues ese se vuelve un factor de riesgo para padecer esta enfermedad. La presencia de una o más lesiones cariosas se vuelve un factor de riesgo mayor porque ya vimos que esta enfermedad se transmite de un órgano a otro o incluso de un sujeto a otro. Entonces, si yo tengo una lesión cariosa, voy a tener mayor propensión a desarrollar más lesiones cariosas en los dientes adyacentes o vecinos de los dientes que están con esta enfermedad. La presencia de aparatología de ortodoncia. Todos conocemos los famosos brackets que los coloca un especialista de la salud odontológica encargado de alinear los órganos dentarios con la finalidad de tener una mejor función odontológica o bucal y una mejor estética. Este tipo de aparatología es un potencial retenedor de placa dentobacteriana o biofilm, de tal suerte que se vuelve un factor de riesgo para caries dental. La edad es otro factor de riesgo. Ya decíamos que la caries dental se va a caracterizar por afectar de manera muy frecuente a la población infantil y adolescente, pero tiene una razón. Cuando un órgano dentario o un diente emerge o erupciona hacia una cavidad bucal, este órgano dentario va a tener un cierto tipo de inmadurez. Entonces, es un órgano dentario recién erupcionado que se vuelve más susceptible al ataque de los ácidos producidos por las bacterias, de tal suerte que la edad es un factor de riesgo para esta enfermedad. La falta o disminución de flujo salival. Ya vimos cuál es la importancia de la saliva dentro de esa cavidad bucal, de tal suerte que si alguna patología de orden sistémico o general disminuye el flujo salival en los individuos, vamos a tener una mayor propensión
a desarrollar esta enfermedad, dado que la saliva tiene efectos protectores y remineralizantes de esos órganos dentarios. Y finalmente, las alteraciones que afectan la motricidad. ¿Por qué es importante la motricidad? Porque a través de estos movimientos que nosotros vamos a llevar a cabo, podemos de manera importante llevar a cabo una limpieza de todas y cada una de las superficies de los órganos dentarios. Si nosotros tenemos un paciente con déficit en la motricidad o un déficit cognitivo, entonces va a ser un paciente que no se va a cepillar de manera óptima y entonces esto se vuelve otro factor de riesgo. Pasemos ahora a la gingivitis. La gingivitis, como ya lo dije, es una enfermedad inflamatoria producto del metabolismo bacteriano. Estas bacterias van a producir ácidos o sustancias nocivas que van a irritar las encías y esto va a generar una inflamación. Como lo dice aquí, es una enfermedad bacteriana que provoca inflamación y sangrado en las encías. Curiosamente, el sangrado en las encías es uno de los primeros signos evidentes de que hay una enfermedad en esos tejidos. Y curiosamente también nosotros buscamos siempre una respuesta a la presencia de ese sangrado y lo asociamos ya sea a que llevamos a cabo una técnica de cepillado con cierta dureza y también lo asociamos a que el cepillo que estamos usando ya está muy gastado o que está con cerdas muy duras, pero nunca pensamos que tenemos una enfermedad ya instalada en esas encías. De tal suerte que los signos de la enfermedad gingival, denominada gingivitis, van a ser justamente esos. La aparición de sangrado, que en condiciones normales la encía no sangra, ¿sí? Entonces, para quienes me estén escuchando y tengan un sangrado bucal, ya sea espontáneo, cuando estamos hablando, estamos masticando algún alimento y notamos que nos está sangrando la encía, es casi seguro que tengamos esta enfermedad. Otros signos de la enfermedad son la tumefacción de los tejidos de la encía, ¿sí? Como en estas zonas que estoy señalando. Y si nosotros nos centramos en este esquema donde les puse un comparativo entre una encía sana y una encía enferma, podemos evidentemente ver que las características de una encía sana, empezando por el color, va a ser de un color rosa tenue. El margen de las encías va a estar perfectamente delimitado y ocupando los espacios entre diente y diente. No hay edema en estos tejidos ni tumefacción, a diferencia de esta encía en la que vemos un incremento en la coloración, una tumefacción y si nosotros nos acercáramos más, va a haber un cambio en la textura de estos tejidos. Y aquí vemos la relación directa que hay entre el biofil, que lo vemos ahí, de color un poco más amarillento, y los márgenes de la encía que entran en contacto con ese tejido y entonces lo irrita. En este esquema que les puse aquí, lo vemos de manera más esquemática. Vemos la placa dental o biofilm dental en estrecho contacto con los márgenes de la encía y la encía va a responder a esa agresión inflamándose, ya que debemos recordar que la inflamación es un mecanismo de defensa de nuestro organismo. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Evidentemente, comparte algunos con la caries dental y el primero que mencionaremos serán hábitos higiénicos deficientes, ¿sí?
una deficiente técnica de cepillado o nula, porque hay mucha gente que no se cepilla los dientes, a pesar de que están haciendo 4 o 5 comidas al día, no tiene el hábito de higienizarse la boca. Y entonces ya estamos viendo cuáles son las consecuencias de esos hábitos higiénicos deficientes. El tabaco es un irritante potencial para los tejidos de la boca. Entonces, fumar o masticar tabaco es un factor de riesgo porque sabemos que el tabaco contiene cerca de 4,000 sustancias químicas que son nocivas e irritantes para estos tejidos. De tal suerte que no solamente me pueden ocasionar gingivitis el tabaco, también es un factor de riesgo para caries de boca, para cáncer de boca, para cáncer a nivel pulmonar, cáncer de laringe, cáncer de tráquea, etcétera. Entonces, el tabaco cobra importancia como un factor de riesgo importante para el desarrollo de esta enfermedad. Diferentes etapas de la vida, como la adolescencia, se vuelven un factor de riesgo porque en estas etapas está habiendo cambios a nivel sistémico. Un adolescente está teniendo las primeras descargas de hormonas que van a generar los cambios sexuales primarios o secundarios que observamos cuando un niño deja de ser niño y se transforma ya en un joven. Entonces, esa carga hormonal que se está generando en este momento es un factor de riesgo porque si aunado a eso yo tengo hábitos higiénicos deficientes, voy a hacer que estos dos factores sumados me condicionen esta enfermedad. En esta otra etapa de la vida, que es el embarazo en las mujeres, también tenemos una carga muy importante de hormonas que van a tener la capacidad de llevar a cabo el desarrollo y la formación de un nuevo ser, y entonces eso también se traduce en un factor de riesgo para gingivitis, de tal suerte que hay una entidad que se llama gingivitis del embarazo. Sin embargo, tanto en la adolescencia como en el embarazo, estas cargas hormonales, si nosotros llevamos a cabo una buena higiene bucal, eliminamos este depósito de bacterias e impedimos que estas mismas estén multiplicando y produciendo sus irritantes, entonces no vamos a tener gingivitis, aunque estemos cursando con adolescencia o con embarazo. La menopausia, por su parte, es la contraparte de las dos anteriores. En la menopausia, las mujeres dejamos de producir hormonas femeninas y empieza a haber un incremento de hormonas masculinas, de tal suerte que dejamos de menstruar, nuestra capacidad reproductiva se termina y entonces este cambio hormonal que se da en esta etapa también puede ser responsable o factor de riesgo para la inflamación de las encías en presencia de esta placa dental o biofilm dental. Enfermedades sistémicas o generales como la diabetes están perfectamente documentadas que pueden ser factores de riesgo para desarrollar estas enfermedades. Y lo que es más curioso es que hay una bidireccionalidad entre estas dos enfermedades. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una enfermedad gingival o periodontal y soy diabético, el control de mi biofilm va a repercutir sobre las cifras de glucosa que yo estoy manejando y viceversa. La diabetes va a tener influencia sobre el agravamiento o progresión de esta enfermedad. Entonces, de ahí que se vuelve un factor de riesgo. Algunos medicamentos como los anticonceptivos y los anticonvulsivos se ha demostrado que los anticonceptivos no son otra cosa que hormonas
y los anticonvulsivos también se ha demostrado que favorecen el crecimiento e inflamación de las encías. Por su parte, el estrés, como una condición que vivimos todos los días ante esta pandemia que estamos viviendo, creo que hemos desarrollado un nivel de estrés más importante, es una condición que nos va a generar cambios en nuestro sistema de defensa. Nuestro sistema de defensa se inmunodeprime cuando nosotros estamos estresados. Hay liberación de algunas hormonas que favorecen que este sistema de defensa se vea afectado. Otro factor de riesgo para esta enfermedad son las restauraciones inadecuadas. Cuando nosotros vamos a un odontólogo y nos realiza una restauración en un órgano dentario por lesiones cariosas avanzadas, tenemos que cerciorarnos que esa restauración está bien adosada al órgano dentario en cuestión, que no tiene bordes salientes o desbordantes, porque esos bordes salientes o desbordantes van a ser un factor de riesgo para retener grandes cantidades de este biofilm, de tal suerte que esto se traduce en un factor de riesgo para inflamación de las encías. Y otra vez la presencia de aparatología ortodóntica como un factor de riesgo por ser una aparatología potencialmente retenedora de biofilm. La periodontitis, por su parte, es una enfermedad inflamatoria que puede ser secundaria a la gingivitis, como ya lo mencioné anteriormente, o que puede iniciar como periodontitis, ¿sí? Es una enfermedad, de hecho el término periodontitis significa perio alrededor de y donto diente, alrededor del diente. Es una inflamación que afecta los tejidos que se encuentran alrededor de los dientes. Estos tejidos le dan soporte a esos órganos dentarios. Si nosotros nos centramos en este esquema, en el número 1, podemos ver un órgano dentario de características normales o sanas, en las que vemos que tiene tejido óseo que lo circunda, hay algunas membranas, hay encía que está protegiendo a esos tejidos de soporte, y cuando este tejido se empieza a inflamar, como es en este estadio 2, vemos cómo la inflamación abarca solamente encía, pero ya en un estadio 3 no solamente se está afectando la encía, sino empiezan a afectarse los tejidos más internos de este soporte dentario y empieza a haber en este estadio de periodontitis moderada ya una pérdida de estos tejidos. Aquí vemos cómo esta cresta ósea ya está disminuida en relación a esta de un hueso sano. En este estadio, que ya sería una periodontitis avanzada, pues ya vemos que el hueso se ha perdido y por ende este órgano dentario ya va a tener una movilidad. De tal suerte se mueven solitos, de tal suerte que los signos de esta enfermedad son sangrado de las encías, un mal aliento, movilidad de los órganos dentarios y migración de los mismos, ¿sí? En esta fotografía clínica vemos cómo estas zonas ya se perdió la encía que debe en condiciones normales de cubrir este espacio. De igual manera lo observamos aquí, ¿sí? Y esta pérdida de tejido es secundaria a ese proceso inflamatorio. Pero esto podría pasar desapercibido para nosotros, porque nosotros no conocemos las características anatómicas normales de un periodonto. Sin embargo, si acudimos de manera regular con el profesional de la salud, pues él es el que va a detectar estos cambios que se están generando
y puede en este momento detener la enfermedad, que en este caso es una enfermedad localizada, pero que también puede ser generalizada, es decir, puede afectar uno, varios o todos los dientes de nuestra cavidad bucal. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Aquí en esta fotografía vemos ya una enfermedad periodontal en un estadio de enfermedad moderada o severa, en donde vemos la pérdida de la encía que debe ocupar estos espacios que ahora los tenemos abiertos. Vemos el alargamiento de los órganos dentarios, ¿sí? Que en condiciones normales deberían estar la encía hasta este nivel. Entonces, esto es la enfermedad periodontal, la pérdida de los tejidos que le dan soporte a nuestros órganos dentarios. ¿Y cuáles son sus factores de riesgo? Evidentemente, otra vez, la higiene bucal deficiente, el estrés, que ya explicamos por qué, en este caso la edad. Esta enfermedad es más común en adultos, aunque tenemos algunas formas en población pediátrica, pero ya eso es parte de otras charlas a otro nivel. Y enfermedades generales como diabetes y enfermedades cardiovasculares que condicionan un sistema inmunológico o sistema de defensa deficiente y por lo tanto una progresión más rápida de la enfermedad. El tabaquismo, como ya lo mencionamos, como un irritante potencial de estos tejidos que ocasiona la inflamación y la pérdida de estos tejidos. La impactación de alimentos, por ejemplo aquí en este caso, si este sujeto está masticando algún tipo de alimento, va a haber una impactación de alimento en estas zonas y eso se va a traducir o se va a sumar al daño que ya tiene de fondo este periodonto. La respiración bucal, nosotros ya vimos cómo una de las funciones de la cavidad bucal es respirar, pero de manera secundaria. Ya dijimos que la función primaria está a cargo de la nariz. ¿Cuándo llegamos a respirar por la boca? Cuando tenemos alguna obliteración en nuestra cavidad nasal. Por ejemplo, cuando estamos cursando con alguna afección de tipo rinitis alérgica, en donde tenemos totalmente obliterada la vía aérea y en esos casos nosotros compensamos la respiración que necesitamos, la oxigenación de nuestros tejidos a través de la respiración bucal. Pero hay algunos pacientes que por diferentes causas, ya sea anatómicas o fisiológicas, respiran todo el tiempo con la cavidad bucal, es decir, no utilizan la nariz para respirar, sino respiran a través de la boca. Esos pacientes van a tener una desecación de los tejidos bucales y sabemos cuál es la importancia de que no haya un buen flujo salival en esa cavidad bucal. De tal suerte que la respiración bucal se vuelve un factor de riesgo para esta enfermedad. La forma de los dientes es otra, la forma y posición de los dientes. Cuando nosotros tenemos dientes en una posición inadecuada, va a ser más fácil que se quede acumulado ese biofilm porque nos va a costar mucho trabajo higienizar esas zonas. Y otra vez, los tratamientos ortodónticos no planeados. Un tratamiento ortodóntico siempre debe basarse en estudios previos que se le hacen al paciente en donde se visualiza la cantidad y calidad de hueso, la posición de los órganos dentarios, el tamaño de las raíces, y entonces hay especialistas que no llevan a cabo esos procedimientos previos, y entonces un tratamiento ortodóntico mal planeado, aparte de ser un potencial retenedor de placa en la aparatología que se coloca, es un tratamiento que va a generar más daños que beneficios.
de tal suerte que se traduce en un tratamiento ortodóntico no planeado, y esto es un factor de riesgo importante para enfermedad periodontal. Bien, ya abarcamos las 3 patologías más frecuentes de nuestra cavidad bucal y ahora vamos a ver cómo prevenirlas. Ya vimos que estas 3 enfermedades son ocasionadas por hábitos higiénicos deficientes, de tal suerte que la prevención está justamente en llevar a cabo una higiene bucal o bucodental adecuada. Y lo primero que yo podría decir acerca de la higiene bucal es que no discrimina edades, ¿sí? Aquí vemos cómo a este bebé se le está higienizando la cavidad bucal, cosa que mucha gente desconoce, ¿sí? Se recomienda que a los bebés, en el momento en que haga erupción el primer órgano dentario, que es aproximadamente a los 6 meses de edad, se le acostumbre desde ese momento al menor a ser higienizada su cavidad bucal, porque sabemos las consecuencias que tiene la acumulación de esta placa dental o biofilm. De tal suerte que no discrimina edad, la higiene bucal se tiene que llevar a cabo desde edades tempranas, tales como lo he mencionado. Y otros aspectos importantes de la higiene bucal sería que la higiene tiene que seguir una técnica de cepillado. Nosotros debemos saber que cada órgano dentario tiene entre 4 a 5 caras y que todas esas caras, al participar en las funciones de la boca, van a tener la capacidad de que las bacterias van a tener la capacidad de formar estas masas adhesivas sobre todas y cada una de esas caras. Tenemos una cara que ve hacia los labios, que le llamamos cara labial. Tenemos otra cara que ve hacia el paladar, en el caso del maxilar superior, y en el caso del maxilar inferior ve hacia la lengua, entonces se llama cara lingual o palatina. Y tenemos 2 caras que hacen contacto con dientes adyacentes, ¿sí? Esta cara y esta cara son las 4 de los dientes anteriores, y en el caso de dientes posteriores tenemos una 5ª cara, que es la cara con la cual llevamos a cabo la función masticatoria. Son las caras que la hacen de molino para moler o desmenuzar los alimentos que estamos ingiriendo. De tal suerte que una buena técnica de cepillado debe incluir todas esas caras para poder tener certeza de que estamos llevando a cabo una higienización bucodental completa, ¿sí? De tal suerte que los tejidos blandos, en este caso específicamente la lengua, por tener una superficie rugosa, va a ser una superficie que tiene potencial de acumular bacterias. Entonces, no solamente debemos limpiar los dientes, sino también la lengua. Y para eso existen aditamentos como este que se muestra aquí en la fotografía, que se llama limpiador lingual, o si no lo tenemos a la mano, con el cepillo, colocándolo en la parte más posterior de nuestra lengua, vamos a hacer movimientos hacia adelante para barrer o eliminar esas colonias bacterianas que se encuentran depositadas en esa superficie de la lengua. ¿Qué otras cosas importantes hay que considerar? El tipo de cepillo. El cepillo tiene que tener un cabezal al tamaño adecuado de nuestra cavidad bucal. Yo no puedo utilizar un cepillo de adulto en una cavidad de un niño, en una cavidad bucal de un niño, porque lejos de poder higienizar bien la boca, voy a ocasionar traumas en esa cavidad bucal, de tal suerte que el cepillo dental tiene que ser seleccionado de acuerdo al tamaño de nuestra boca.
¿Qué otras características debe tener ese cepillo dental? Debe poseer penachos de cerdas y generalmente estas cerdas tienen que ser de nylon con puntas redondeadas y la textura debe ser blanda, ¿sí? Es un error creer que un cepillo duro me va a conferir mejor limpieza. Al contrario, un cepillo duro va a ser un cepillo que va a traumatizar los tejidos a los cuales estoy dirigiendo ese cepillado. De tal suerte entonces que esas son las características más importantes de un cepillo dental, al igual que un mango recto que me permita dirigir mi cepillado a las diferentes áreas de mi cavidad bucal. La pasta dental también cobra relevancia. Tenemos que saber elegir qué pasta dental vamos a utilizar y qué cantidad voy a colocar en mi cepillo. Idealmente la pasta tiene que ser una pasta fluorada, ya dijimos por qué, porque es una pasta que le va a conferir mayor resistencia a nuestros órganos dentarios, ¿sí? Y la cantidad de pasta que debemos emplear es en adultos aproximadamente 1 centímetro y en niños pequeños, menores de 6 años, debe ser del tamaño de un guisante. Un guisante no es otra cosa más que un chícharo. Entonces, de ese tamaño tiene que ser la cantidad de pasta que yo empleé para cepillar los órganos dentarios. La concentración de flúor también es importante. En pacientes mayores de 6 años, perdón, la concentración de flúor tiene que ser por abajo de 1000 partes por millón, y en adultos, en niños de 6 en adelante hasta adultos, concentraciones de 1000 a 1500 partes por millón. Y eso lo podemos verificar en las etiquetas de nuestras pastas dentales cuando vayamos a adquirirlas. La limpieza de las zonas que hacen contacto entre diente y diente, que se denominan espacios interdentales, se debe llevar a cabo con lo que conocemos como seda o hilo dental, dado que es muy difícil que las cerdas del cepillo penetren en esas zonas de difícil acceso, de tal suerte que esta seda o hilo dental la tenemos que utilizar una vez al día y se recomienda que sea cuando ya estamos tranquilos en casa, que ya podemos destinarle un tiempo a nuestra higiene para que podamos abarcar todos los espacios que hay entre diente y diente. Y otro auxiliar de higiene muy importante que mucha gente no utiliza es el enjuague bucal. El enjuague bucal es un auxiliar de higiene porque se recomienda que se utilice posterior al cepillado y esto va a garantizar que las zonas en las que me costó mucho trabajo higienizar esos dientes o esa boca, el enjuague bucal se va a encargar de higienizarlos al llegar a través de los buches que realizamos con él, la eliminación de esas colonias bacterianas. Entonces, eso es lo que respecta a la higiene bucal como método preventivo. Vamos ahora a hablar de los hábitos alimenticios. Sabemos actualmente que hay dietas cariogénicas, es decir, una dieta alta en hidratos de carbono o azúcares va a ser una dieta que va a ser un factor de riesgo para que la persona que está ingiriendo esos elementos en cantidades abundantes sea una persona con propensión a desarrollar la enfermedad. De tal suerte que la alimentación saludable es otro método preventivo para
estas enfermedades de las cuales hemos estado hablando. Y para eso, la Secretaría de Salud tiene una representación visual a través de dos esquemas. Uno que se llama el plato del buen comer y otro que se llama la jarra del buen beber, donde se nos orienta acerca de las bebidas que podemos consumir durante un día para tener el menor desarrollo de riesgos, porque una buena alimentación no solamente nos va a llevar a tener una boca saludable, sino también va a ser un factor que evite que nosotros tengamos enfermedades generales como la obesidad o la diabetes, ¿sí? En donde sabemos que estas enfermedades están estrechamente ligadas a lo que nosotros comemos. Y recordemos que México ocupa el primer lugar en obesidad infantil y el segundo lugar en obesidad en población adulta. De tal suerte que esta representación esquemática, por ejemplo, del plato del buen comer, divide a un plato en 3 secciones, en donde vamos a tener proteínas y verduras y frutas, todas las que quieran comer durante el día, cereales, lo suficientes para tener la energía necesaria, porque los cereales son los que nos van a dar la energía para desarrollar nuestras actividades, y las proteínas tanto de origen animal como es la carne, el pescado, el pollo, los quesos, los yogures, el huevo, etcétera, tiene que ser una ingesta reducida. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un exceso de aporte proteínico de origen animal, vamos a tener un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como la hipertensión o enfermedades cardiovasculares. Y finalmente, la proteína de origen vegetal, que está representada por las leguminosas, que son todas estas semillas como el frijol, el garbanzo, las habas, los chícharos duros, etcétera, que nos van a conferir proteína de origen vegetal. Entonces, en nuestro plato del buen comer tiene que haber todos esos alimentos, pero en esas cantidades, ¿sí? En nuestra jarra del buen beber vemos que se recomienda que durante un día la mayor cantidad de líquido que tomemos sea agua. Se recomienda de 6 a 8 vasos al día. Las leches, que son de origen animal, se recomienda que sean descremadas o semidescremadas y se recomienda de 0 a 2 vasos al día. En el caso del café o té sin azúcar, se recomienda hasta 4 tazas al día. En el caso de bebidas no calóricas con endulcorantes artificiales, se recomienda que sea de 0 a 2 vasos al día, como el caso de los refrescos de dieta o las aguas que ya venden preparadas que tienen endulcorantes artificiales. No tienen azúcar, tienen endulcorantes artificiales. Esa se recomienda que sea máximo 2 vasos al día. La leche entera, los jugos 100% naturales, las bebidas deportivas y el alcohol, se recomienda que sea de 0 a medio vaso por día. Y los refrescos o agua de sabor endulzada se recomienda que no se ingiera durante un día. Es decir, esa recomendación es que sean 0 vasos de esas bebidas. De tal suerte que para tener una alimentación saludable tenemos que seguir estas guías que son proporcionadas por la Secretaría de Salud y que han sido diseñadas por un grupo de médicos especialistas en la nutrición que nos van a conferir una salud no solamente bucal, sino general.
Se recomienda para evitar enfermedad gingival o periodontal el consumo de frutas y verduras crudas, crocantes, que van a favorecer el barrido de estas colonias bacterianas. Entonces, ese sería otro método preventivo que es en relación a la dieta. ¿Qué debemos evitar? Obviamente, evitar dietas hipercalóricas o cariogénicas, que están perfectamente representadas por estas imágenes. Cereales con gran cantidad de azúcar, que es muy común que se consuman desde la edad pediátrica hasta la edad adulta y que son potenciales alimentos cariogénicos. Obviamente todo lo que son dulces, refrescos, pasteles, helados, pan, bebidas azucaradas en exceso, ¿sí? Bebidas deportivas. Aquí me faltó colocarles una bebida energetizante que también se considera un factor de riesgo para estas enfermedades, dado que no solamente contiene grandes cantidades de azúcar, sino también contiene grandes cantidades de ácidos. Entonces, son irritantes potenciales para nuestros tejidos de la boca y nuestros dientes. Estos dulces que tienen mucho éxito actualmente, que son todos los derivados de los tamarindos y dulces que son entre ácidos y dulces, no solamente contienen gran cantidad de azúcares, sino también van a contener grandes cantidades de ácidos. Y entonces, si estos ácidos los sumamos a los ácidos que están produciendo a las bacterias, imagínense los daños que vamos a estar teniendo, tanto en dientes como en encías. Tenemos que privilegiar el uso de sustitutos de azúcar. Hay pacientes que me refieren mucha nerviosismo por reducir la ingesta de azúcares. En ese caso, se recomienda el uso de chicles con xilitol, como es el caso de esta marca muy conocida de chicles, o esta otra, en donde se recomienda que estos pacientes mastiquen este tipo de chicles, que aparte de no ser cariogénicos, van a favorecer el barrido de esas colonias bacterianas. Otros ejemplos serían estos sobres de polvos para preparar bebidas sin azúcar, que como ya vimos también están incluidas en la jarra del buen beber, pero de manera racional. Y finalmente estos sobres que nos permiten endulzar las bebidas como el té o el café, o incluso hay una presentación que está diseñada para hacer repostería sin azúcar. Entonces, estos serían los alternativos a lo que ya vimos anteriormente. También los chicles con xilitol se recomiendan en aquellas pacientes que tengan un flujo salival reducido o nulo, como es el caso, por ejemplo, de los pacientes hipertensos, ya que los antihipertensivos que toman reducen la capacidad de las glándulas salivales de producir saliva, y ya vimos cuál es la importancia de que la cavidad bucal esté bien lubricada. Sabemos que es un lubricante natural que va a defender no solamente la cavidad, sino va a estar remineralizando nuestros órganos dentarios. Otra forma de prevenir estas enfermedades es las visitas periódicas con el odontólogo o el profesional de la salud bucodental. ¿Por qué es importante visitar por lo menos 2 veces al año al odontólogo? ¿Por qué? Porque es el profesional encargado de detectar oportunamente estas enfermedades y darles tratamiento, porque es el profesional que va a llevar a cabo actividades o tratamientos preventivos
porque es el profesional que nos puede dar un consejo dietético, saber enseñarnos una técnica de cepillado de acuerdo a nuestras características. Entonces, por eso es importante que nosotros visitemos al odontólogo con esa regularidad, por lo menos 2 veces al año, con la finalidad de no visitarlo únicamente cuando ya tenemos un dolor, una inflamación o una incapacidad secundaria al desarrollo de alguna de estas enfermedades. Dentro de las actividades que solamente el profesional de la salud odontológica puede llevar a cabo, está la limpieza dental profesional, que está indicada llevar a cabo 2 veces al año por lo menos, y que tiene la finalidad de eliminar todos estos depósitos que se van acumulando en nuestros dientes, ya sea por la ingesta de tabaco o algunos otros alimentos que tienen pigmentos y que se quedan atrapados en los órganos dentarios, así como la eliminación de cálculos, que ya vimos que son irritantes potenciales para nuestras encías. Y entonces el profesional de la salud odontológica va a llevar a cabo este procedimiento con pastas específicas para este fin, con la finalidad de eliminar todos estos depósitos que son dañinos para nuestra salud bucodental. Aquí vemos la aparatología ortodóntica, que es un potencial retenedor de placa y que en muchas ocasiones el ortodoncista no se toma la molestia de mostrarle al paciente con este tipo de aparatología cómo va a llevar a cabo la higienización de esa cavidad bucal, y entonces de manera secundaria estos pacientes pueden desarrollar tanto caries como enfermedad de las encías. Otra actividad preventiva que puede llevar a cabo el profesional de la salud odontológica es el que se conoce como selladores de fosetas y fisuras. Y esta es una técnica que se emplea en niños y adolescentes con la finalidad, si nosotros nos situamos en esta imagen, vemos que esta anatomía de los órganos dentarios con los que masticamos en la parte posterior tienen estas grietas, hoyuelos, fisuras, que son potenciales retenedores de esta placa dentobacteriana, que es la causante de la enfermedad más frecuente, que es la caries dental. Y entonces esta técnica va encaminada a colocar un material plástico que va a sellar esas fisuras, como lo vemos en estas otras fotografías, con la finalidad de evitar que estas colonias bacterianas se acumulen en estas zonas de mucha retención y ocasionen un daño que puede ser reversible o irreversible. Entonces, esta técnica también la lleva a cabo el profesional y es un método preventivo muy eficaz para disminuir el riesgo a padecer caries dental. Otra técnica que solamente puede llevar a cabo el profesional de la salud odontológica es la aplicación de fluoruros de uso profesional, donde a diferencia del fluoruro que contienen las pastas, si se acuerdan, yo les hablé de una concentración entre 1000 y 1500 partes por millón para un adulto y para un menor, por ahí de 550 partes por millón. Estos fluoruros de aplicación profesional van a tener una concentración mucho más alta, ¿sí? Y consisten en barnices que van, valga la redundancia, el profesional va a barnizar todos y cada uno de los dientes para conferirle mayor resistencia a la producción de ácidos por las bacterias cariogénicas. Entonces, esta es una técnica que se puede aplicar incluso en bebés porque es un material muy seguro y, como lo dice aquí abajo,
la mejor forma de prevenir la caries en niños, adolescentes y adultos. Esta técnica de fluoroterapia es una técnica que se debe llevar a cabo de 2 a 3 veces al año, dependiendo de la cantidad de factores de riesgo que tenga el individuo en cuestión. Entonces, esas son las razones por las cuales tenemos que acudir con el estomatólogo, dentista u odontólogo. Evidentemente hablamos de que la cavidad bucal tiene repercusiones en la salud general y viceversa, de tal suerte que tenemos que tener o llevar a cabo un control de las enfermedades sistémicas o generales que nos están afectando, de tal suerte que si soy hipertenso tengo que estar monitoreando constantemente mis cifras tensionales. Si soy diabético, tengo que estar monitoreando de manera constante a través de visitas al médico esas cifras de glucosa sanguínea que estoy manejando para saber que estoy dentro de un control de mis enfermedades de fondo. En el caso de las afecciones bucodentales con repercusiones a nivel sistémico, están justamente la enfermedad periodontal, ¿sí? Que es esta enfermedad que afecta a los tejidos de soporte del diente, donde se ha visto que hay unas repercusiones a nivel sistémico en caso de tener de manera conjunta ambas enfermedades, tanto enfermedad cardiovascular como enfermedad periodontal, el riesgo va a ser mayor para el paciente. En el caso de diabetes, de igual manera, ya habíamos hablado de la bidireccionalidad que hay entre estas dos patologías, en donde si se controla una, evidentemente, inmediatamente va a entrar en control la otra. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros tengamos un control de las enfermedades generales como método preventivo de estas patologías que estamos revisando. Tenemos también que evitar hábitos nocivos como son la ingesta de alcohol o de tabaco, porque ya les platiqué que el tabaco contiene cerca de 4,000 sustancias químicas nocivas que son responsables no solamente de enfermedad gingival o periodontal, sino también de enfermedades de orden sistémico como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde los pacientes empiezan a tener dificultades para respirar. Evidentemente es un factor de riesgo también para cáncer pulmonar, es un factor de riesgo para partos prematuros en el caso de que una embarazada esté ingiriendo estas sustancias, y aunado a las 4,000 sustancias que contiene el tabaco, tenemos que decir que también el someter a nuestra cavidad bucal a temperaturas mayores, ya vimos que la temperatura normal de nuestra cavidad bucal va del 36.2 al 37.5, y cuando fumamos esta temperatura se eleva y entonces se va a perder el equilibrio que hay en esa cavidad en condiciones de salud, y las bacterias van a empezar a volverse más patógenas y a condicionarnos estas enfermedades. Por su parte, el alcohol lo que condiciona también es una desecación de estos tejidos, porque es un irritante para los tejidos de la boca, y si nosotros sumamos alcoholismo con tabaquismo, vamos a tener un potencial factor de riesgo, no solamente para caries, enfermedad gingival y periodontal, sino también, por ejemplo, para cáncer de boca. Entonces, los métodos preventivos los tenemos a la mano, ¿sí? Es cuestión de aprenderlos, ¿sí? Llevarlos a cabo y
visitar al especialista de la cavidad bucal por lo menos 2 veces al año para que pueda detectarse tempranamente alguna enfermedad. Por mi parte sería todo lo que les preparé en relación a estas enfermedades frecuentes y